les voy a explicar lo que es la inducción. En pocas palabras, es una introducción así teórica. Esto sé que dieron ayer, pero para complementar, le voy a dar una introducción teórica, pero aplicada o específicamente para la práctica. Vamos a suponer que nosotros tenemos un solenoide. ¿Qué era un solenoide? Era como un conductor arrollado. Está bien que sigue un arrollamiento que por este conductor, vamos a suponer que circula una corriente, lo que entra, o lógicamente tiene que salir, una corriente I, y se está generando, gracias a esto, gracias a que hay una corriente, existe un campo magnético, y gracias a esta geometría, nosotros tenemos un, un campo magnético. Si nosotros visualizamos este solenoide desde un perfil, vamos a visualizar como si fueran conductores de esta manera. Así. Donde aquí las corrientes están saliendo y aquí las corrientes están entrando. Al circular una corriente en este solenoide en este sentido, la dirección de campo magnético va a ser hacia acá. Este es el campo magnético que se genera. En realidad, la línea de campo magnético serían de esta manera, pero una suposición del solenoide es que las líneas de campo magnético que están en el exterior, entiéndase que son esta zona exterior, son estas líneas de campo magnético que están fuera del solenoide, son muy débiles, son casi nulas, y las que están adentro, las que están aquí, las que están en esta área, son muy intensas. Entonces este solenoide se puede visualizar como si fuera que no existe campo magnético en el exterior y solo existe campo magnético en el interior. ¿Cómo nosotros podríamos determinar el módulo de este campo magnético? Podíamos determinar por la ley de Ampère, era igual a la cantidad de corriente que estamos encerrando, N por I por B, sobre, en este caso sería la longitud total de mi solenoide, vamos a llamarle L, y este sería el campo magnético que está generando ese solenoide cuando circula una corriente. Pero eso en el estado, digámosle, estacionario. ¿Qué pasa si esta corriente no es constante con respecto al tiempo? ¿Qué pasa si nosotros, en vez de aplicar una corriente continua, aplicamos una corriente que varía con respecto al tiempo? Y ahí es donde va a ocurrir lo siguiente. Para un tiempo cualquiera, voy a tener este caso, donde el campo magnético es igual a N por I por D sobre L. ¿Está bien? Pero en un momento posterior, yo sé que varía el valor. Espera, esto no puede ser B. Esto era NIL, era. Así simplemente era. Ah, por mu sub 0. Ahí está. Este es el valor del campo magnético. Yo sé que si es que varía esta corriente, va a variar este campo magnético. ¿Y qué es lo que ocurre? Sorpresa. Si es que visualizamos al arrollamiento vista desde aquí o vista desde arriba, voy a visualizar como una espiral, un círculo. ¿Está bien? Yo sé que esto se repite, este patrón se repite n veces por el número de espiras. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Veo que existen campos magnéticos que están saliendo de este plano. Si visualizo a la circunferencia o a la espira del solenoide, veo que este campo magnético varía con respecto al tiempo, se genera un flujo magnético
pero también sé que este flujo magnético varía con respecto al tiempo. Al variar un flujo magnético con respecto al tiempo, se está generando una fuerza electromotriz inducida. Al generarse una fuerza electromotriz inducida, entonces aquí es como visualizar que existe una superposición de una corriente con respecto a otra corriente que va a estar circulando en el sentido contrario a el sentido contrario el, a la variación de este flujo magnético. En este caso, supongamos que la corriente aumente su valor, digámosle que es una función, digámosle, no sé, exponencial. Aumenta con respecto al tiempo su valor. Entonces, la fuerza electromotriz que va a estar generando va a ser una fuerza que se oponga al crecimiento del flujo magnético, que va a ser un campo magnético en este sentido. Entonces, la corriente que va a estar circulando, digámosle una corriente superpuesta a la corriente que está incrementando en su valor, que es esta, va a ser una corriente en el sentido contrario. Va a entrar por aquí y va a salir por aquí. Va a ser una corriente inducida. Visto de otra manera, es como que exista una superposición, exista un elemento eléctrico que tengo una corriente, vamos a llamarle I, y también tengo otra corriente que vamos a llamarle I inducida. Lógicamente, la corriente neta que circula por este inductor, o más bien por este solenoide, va a ser la suma algebraica de I menos I inducida. Ese sería, vamos a llamarle I neta. Este fenómeno se conoce como autoinducción, de que exista este valor de una corriente inducida, valor de una corriente inducida, se conoce como un fenómeno de autoinducción. El propio elemento eléctrico está induciéndose a sí mismo. O sea, internamente, cuando funciona el elemento eléctrico, cuando circula una corriente por él, el propio elemento está generando una corriente inducida. Eso se conoce como autoinducción. Está bien, normalmente nosotros veíamos, por ejemplo, una inducción mutua cuando, por ejemplo, teníamos una línea, teníamos una espira, por esta línea circulaba una corriente I y esta espira la desplazábamos. Cuando desplazábamos esta espira, lógicamente, primero, gracias a esta línea, a este hilo conductor, nosotros sabemos que se genera un campo magnético eh, entrante en un espacio y saliente en otro espacio, gracias a esta corriente. Sabíamos que este módulo de campo magnético es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, a medida que se aleje esta espira con una velocidad, las líneas de campo van a estar disminuyendo con respecto al tiempo. O sea, las líneas que atraviesen esta área van a estar disminuyendo con respecto al tiempo. Entonces, por aquí también va a circular una corriente que va a ser en este sentido, que es una corriente inducida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Existe una corriente inducida generada por una corriente externa, externa a este circuito que es la espira. Aquí es donde conocemos como una inducción mutua. ¿Por qué inducción mutua? Porque al mismo tiempo que se genere esta corriente inducida, se va a estar generando un campo magnético también aquí, que va a ser un campo magnético también entrante, que este campo magnético o parte de estas líneas de campo magnético
van a estar afectando a esta línea, entonces van a estar alterando a este valor de la corriente que circule por esa línea. Entonces hay como una conexión entre ellos, que eso se conoce como una inducción mutua. ¿Está bien? Ese es el concepto de inducción mutua, cuando tenemos dos elementos independientes y los dos elementos son eléctricos, obviamente, pero están conectados a través de enlaces de campos magnéticos. Ahí vamos a hablar de inducción mutua. Pero si vemos solamente un elemento, en este caso, le puse un elemento cualquiera, un solenoide, que por él está circulando una corriente que es variable, entonces va a estar autoinduciéndose porque va a estar generando también una corriente inducida. Esta es la corriente externa, por así decirlo, y esta es la corriente que se está induciendo. La corriente neta que existe es la corriente, más bien, es la sumatoria de estas corrientes. Si es que nosotros queremos analizar cuál sería la manera que se está autoinduciendo el circuito, va a ser lo siguiente, porque no es lo mismo decir que tengo simplemente un solenoide a que tengo, en vez de tener un solenoide, tengo una línea. O en vez de tener un solenoide o una línea, qué sé yo, tengo una espira. No es lo mismo decir, porque son elementos completamente distintos. Entonces, ¿cuál sería una manera que pueda estudiar independientemente a la parte eléctrica? ¿Cuál sería un elemento que podía utilizar para los cálculos eléctricos? Y eso se conoce como inductancia, que se denomina por la letra L. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para una geometría de un solenoide cualquiera, voy a tener un valor que se conoce como inductancia, que se va a mantener constante. Está bien que esta inductancia no va a depender tanto de la corriente inducida, no va a depender del flujo magnético, no va a depender de nada. ¿Está bien? Va a ser un valor que solamente dependa de la forma que se esté presentando este solenoide, la geometría de este solenoide y entre otras cosas. O en vez de ver un solenoide, también, como les dije, podemos ver una línea eléctrica también se autoinduce, entonces también vamos a tener esta inductancia. Y para ser un poco más rigurosos, a esta L le llamamos coeficiente de autoinductancia. Y cuando hablamos de dos circuitos externos, o sea, independientes más bien, aquí, en vez de tener una L, lo que nosotros vamos a tener es un coeficiente de inductancia mutua y se conoce como una letra M. Lógico que independiente a esta M, también vamos a tener una L que le corresponde a esta línea y vamos a tener una L que le corresponde a esta espira. ¿Está bien? Entonces vamos a tener tres elementos. Cuando tengamos este sistema vamos a tener tres elementos. Vamos a tener el coeficiente de autoinductancia de la línea, vamos a tener el coeficiente de autoinductancia de la espira, que sería esto, y vamos a tener el coeficiente de inductancia mutua entre estos dos elementos eléctricos, que sería esta M. Pero básicamente el principio es este. Esto es cómo se entiende esta autoinductancia. Si es que existe una corriente en un elemento eléctrico y este mismo elemento está generando, gracias a esta corriente, una corriente inducida, entonces existe una autoinductancia. ¿A qué es igual este valor de la L? Es igual a el flujo magnético sobre la corriente. Y si es que vemos un elemento como el solenoide, entonces esto vamos a tener que multiplicar por el número de espiras o el número de cantidad de veces que está ocurriendo esta relación. Pero de que veamos esta relación, no quiere decir que dependa de este flujo magnético y dependa de esta corriente. No. El coeficiente de autoinductancia no depende ni del flujo del campo magnético
el flujo magnético ni de la corriente. Es así mismo como la capacitancia. La capacitancia sabemos que era igual a Q sobre D, pero no dependía ni de Q ni de D. Así como también la resistencia. La resistencia sabemos que era igual, la resistencia eléctrica era igual a V sobre I, pero no dependía ni de V ni de I, dependía, qué sé yo, de la resistividad, eh, el- la longitud y el área, la superficie transversal o eh, la superficie eléctrica, ¿verdad? Esto sería la resistencia eléctrica, esto sería la capacitancia y esto sería la inductancia. Como ven, es una relación más, que es una relación entre el flujo eléctrico, perdón, el flujo magnético y la corriente que circula por ese elemento eléctrico. Y esta L sería nuestro tercer elemento para el análisis del circuito eléctrico. Como nosotros sabemos hasta ahora, teníamos los elementos resistivos, aquí, teníamos los elementos resistivos y teníamos los elementos capacitivos. Teníamos los circuitos R, los circuitos RC y ahora podemos extender esta gama de circuitos y podemos tener inclusive circuitos LC, LR o hasta LRC. ¿Está bien? Lógicamente todo eso vamos a estar viendo en el contenido de inductancia, cosa que vamos a ver en la próxima clase. Pero de entrada quería mostrarle cómo vamos a estar encarando estos tipos de ejercicios. Y bueno, si es que no tiene ninguna pregunta, eh, bueno, básicamente esto es lo que quería mostrarle el día de hoy, tanto los conceptos de las máquinas eléctricas elementales, aplicaciones de la ley de Faraday, incluyendo la fuerza magnética nuevamente, y también una pequeña teoría de lo que es la inducción eléctrica. Voy a estar abierto a las preguntas y si no tienen preguntas, bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Dale. Como no hay preguntas, entonces detengo la grabación.